Veamos los primeros 5 activos por capitalización de mercado, dentro de los cuales está el oro como el rey de los activos con 12.98 trillones, Apple que recuperó su estatus por encima de 2 trillones, tenemos Saudi Aramco que se mantiene en el tercer lugar, un poco por debajo de los 2 trillones, Microsoft que se sostiene en el cuarto lugar y la plata, otro activo muy importante para nuestros análisis que ha ascendido al quinto lugar. No olvides dejar tus comentarios o preguntas y como siempre, si te gusta el video para apoyar el canal, no olvides darle me gusta y si aún no te has suscrito, hazlo y marca la campanita para que estés atento a nuestras próximas publicaciones. Aquí tenemos estos 4 activos que nos podrían decir en parte la situación del mercado en una sola imagen. Por supuesto, tenemos el oro que ha venido con un excelente repunte durante este inicio de año y más o menos desde noviembre del año pasado. Los tesoros que siguen cayendo, no caen abruptamente, por supuesto porque las tasas las siguen subiendo, pero sí se estabilizan. Estos son los tesoros de 10 años que bajaron 10 puntos básicos a pesar de que la Reserva Federal volvió a aumentar su tasa. Algunos se preguntarán por qué si la Reserva aumenta la tasa, los tesoros bajan. Esto tiene que ver con las expectativas de mercado, que tal vez esperan que pronto la Reserva Federal detendrá su escalada alcista. Por otro lado, tenemos las acciones americanas que también están en terreno positivo este año. Y por último, tenemos el índice del dólar que también viene cayendo con una corrección bastante fuerte. El día de hoy la reacción de los inversionistas del oro fue al alza. Observen que subió cerca de $25. Los tesoros cayeron después de la reunión de la Reserva Federal. Acciones suben, quiere decir que el mercado está entrando en riesgo. El dólar también se debilita un poco más dado el sentimiento o la expectativa respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Ya viendo lo que ha sucedido en los últimos 2 meses en particular, desde noviembre, observen que los tesoros han venido solamente corrigiendo. Desde octubre aproximadamente, el dólar también a la baja. Oro aproximadamente también desde octubre, fíjense que viene subiendo. Y las acciones vienen repuntando desde el mes de diciembre porque el final del año estuvo, digamos, opacado porque los mercados estaban pensando en recesión económica. Cuando hay recesión, las primeras que se ven afectadas son las acciones. Así que si quisiéramos resumir en pocas palabras lo que está sucediendo en el mercado, es un positivismo dada la expectativa de que la Reserva Federal termine su ciclo alcista. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. El día de hoy culminó la primera reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en la que nuevamente elevó su rango de tasas de los fondos federales en 25 puntos básicos, tal como se esperaba, en línea también con la reducción en la agresividad de sus aumentos, luego del aumento de 50 y 75 puntos básicos respectivamente en las últimas 2 reuniones. Los datos de inflación de los últimos 3 meses han sido el principal motivo para que la Fed redujera el ritmo mensual de aumentos. Sin embargo, Powell dijo en la conferencia de prensa que si bien los desarrollos recientes son alentadores, se necesita mucha más evidencia para estar seguros de que la inflación está en un camino descendente sostenido. Añadió también que la inflación de Estados Unidos ha disminuido, pero sigue siendo demasiado alta, ya que en este momento se encuentra al 6.5%, más de 3 veces el objetivo de la Fed, lo que sugiere que se avecinan más aumentos de tasas. Durante la conferencia de prensa, Powell mantuvo el discurso respecto al compromiso para acabar con la problemática de inflación de precios. Sin embargo, durante sus comentarios, el mercado vio que su estado de ánimo era positivo frente al futuro y los índices bursátiles de Estados Unidos expresaron este sentimiento. Por otra parte, el índice del dólar estadounidense se desplomó, los rendimientos de los tesoros americanos disminuyeron y los precios del oro y la plata repuntaron. Al parecer, el mercado se sintió cómodo ya que Powell disminuyó su tono en comparación a sus comentarios recientes. El día de hoy, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra también tienen sus reuniones de política monetaria, cerrando este primer ciclo de decisiones del 2023. Por lo que se refiere al oro, en contraste con el año anterior, este se ha visto beneficiado por la coyuntura actual de mercado y los inversionistas
siguen mostrando bastante interés en este activo, provocando un aumento del 7% en lo que va corrido del año. De tal modo que el oro superó la resistencia de los $1.950 por primera vez en casi un año, cuando el índice del dólar se disparó después de que la Reserva Federal dijera que no había terminado con las subidas de tasa de interés, adoptando una política agresivamente restrictiva para combatir la inflación. Prácticamente todos los caminos favorecen la escalada alcista del oro. Si se habla de recesión, lo compran. Si se habla de inflación alta, también lo están comprando. Pero tal vez los dos puntos que más le favorecen son la caída del rendimiento de los tesoros americanos y, por supuesto, la caída de la divisa americana, permitiéndole recuperar su estatus de activo refugio. En síntesis, es probable que el oro siga en aumento dado que la Reserva Federal está terminando su ciclo de ajuste agresivo. Y no creo que la inflación llegue a la meta del 2% en el corto plazo. Sin embargo, veo en el corto plazo unas tasas estables, inflación estable, pero muy lejos de la meta de la Fed, lo cual beneficiaría a los precios del precioso metal. Veamos algunos niveles que deberíamos vigilar y luego vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com para analizar el posible comportamiento de los precios durante el mes de febrero desde el punto de vista técnico. Como primer soporte tenemos 1924, que es la media de 20 días. Luego tenemos 1857, que es la media de 50 días. Y por último, 1761, que es la media de 200 días. Como primera resistencia tenemos 1998, $2.000, que fue el máximo que hizo en abril de 2022. Luego tenemos 2074, que es el máximo histórico. Y por último, 2100, que es la siguiente figura psicológica. Empecemos dibujando los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos la media de 20 días que está en 1924. Luego tenemos la media de 50 días que está en 1857. Y por último la media de 200 días que está en 1761. Como primera resistencia tenemos 2000, que es el máximo que hizo en abril del 2022. Luego tenemos 2074, que es el máximo histórico y muy cerca del máximo que hizo el año pasado. Y por último 2100, que es la figura psicológica que seguiría. Ustedes saben que los mercados tienen cierta psicología frente a las figuras y en el caso del oro es cada $100, 1800, 1900, 2000, 2100 y seguramente para arriba seguirá siendo así. Ahora, ¿qué podríamos hacer acá? En primer lugar, identifiquemos la tendencia. Es claro que la tendencia de los últimos meses es al alza. Así que si seguimos con nuestro principio clásico que la tendencia es nuestra amiga, pues vamos a hacer trades al alza, porque mientras la tendencia sea así, no podemos ir en contra de la tendencia. Aquí hay que tener mucho cuidado es con la euforia del mercado. Normalmente cuando pasan estos movimientos, el mercado se vuelve eufórico y entonces ya empezaremos a escuchar, y no estoy exagerando, que va a estar a 3.000, a 2.500 y bueno, de pronto vaya para allá. Pero para llegar allá necesita pasar por unos diferentes niveles. Así que nuestra tarea en este momento es identificar eso. De momento, digamos en este nivel, podríamos intentar un largo. Recuerden que tenemos que tener un stop. Yo no trabajo nunca sin stop. Ese sería el mayor error, operar sin stops. Ahora, ¿qué pasa? Un primer stop que sería bastante bueno de acuerdo a esta tendencia sería por debajo de la media de 20 días que está en 1924. Es decir, arriesgar 30 a $35. Y si vamos a arriesgar 30 o $35, pues el retorno mínimo debe ser 30 a $35 y normalmente me gusta pensar en un riesgo retorno de 1 a 2. O sea que aquí le apostaríamos a un stop de $35 y un retorno de $70, es decir, $2.025. Igual aquí en este lugar no va a ser tan fácil porque $2.000 seguramente van a tener su dificultad. Pero yo creo que los precios del oro venían bastante rezagados, entonces me parece que sí puede haber una oportunidad aún de participar al alza en este mercado. ¿Qué cosas nos ayudan a pensar que puede ser al alza? En primer lugar, por supuesto, la dirección del mercado, o sea, la tendencia. Y esa tendencia también nos la muestran las medias móviles. Observe aquí la media de 20, nos dice que es hacia arriba. Todo empezó cuando la media de 20 superó la media de 50. Al alza, por supuesto, la cruzó. O sea, una media de corto plazo superó una de un poco más largo plazo, que fue la de 50 días. Luego superó la de 200 días. Y después de esto, la de 50 días supera la de 200 días.
Así que este es un patrón alcista, la tendencia está hacia arriba, así que este es un patrón alcista y los que vienen largos desde antes pueden considerar mantener el trade mientras se mantenga por encima de la media de 20 días. Y los que operan a un mayor plazo, entonces por encima de 50 días. Por supuesto, también puede ser por encima de la de 200. Es decir, depende el horizonte de su trade, es donde usted pone el stop. Este stop pequeño acá es para aquellos que acaban de entrar en el mercado. No necesariamente tenemos que quedarnos por fuera de la acción, pero entramos con cautela y arriesgamos con cautela. Lo que sí pienso es que antes del 31 de marzo, muy probablemente el oro alcance a tocar, por lo menos a visitar el máximo histórico. ¿Qué seguirá en adelante? Bueno, hay varias cosas que tendremos que ver. Inflación, otra vez tasas de interés, cómo está el mercado. Técnicamente tiene una visión alcista. Mi sesgo desde el punto de vista técnico es alcista. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Muchas gracias y hasta la próxima publicación.